amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a plantearles unos ejercicios, 10 en concreto, para que usted lo intente de solucionar en tan solo 10 minutos. Primero voy a poner los ejercicios, usted debe tratar de solucionarlos, son 10 a un promedio de 1 minuto por ejercicio y después les daré la solución para que los comprueben. Vamos a comenzar. Este es el primer ejercicio donde juegan las blancas y la solución es nada más y nada menos que dama F6. Se está claramente atacando la dama del contrario y además amenazando mate con dama G7. Por lo tanto, no hay soluciones. Si se captura el alfil, entonces la dama sería capturada. Y si la dama blanca es capturada con dama por F6, seguiría torre E8 jaque mate. Pasemos entonces al siguiente ejercicio que habíamos planteado, donde son las negras las que ganan. Tenemos aquí que el rey está en esta posición encerrado por piezas traidoras, los dos peones y la torre. Si el negro pudiese llegar con su torre a D1, sería un posible mate. Para ello, las negras van a recurrir a un elemento táctico de desviación y por eso juegan dama C3. Están amenazando la dama, están amenazando el alfil y después vamos a ver. Las blancas se defienden con dama B1. Aquí se pudiera ganar el alfil perfectamente sin problema y tener una pieza de ventaja, pero estos peones pudieran ser molestos y tal vez a las negras no le interese y le interese más en este momento el movimiento dama F3, con lo cual se amenaza dar mate con la torre en D1 y en última instancia ganar la dama, puesto que suponemos que ante ese movimiento, digamos, el blanco juegue H4, pero con este movimiento de torre D1 jaque ganaríamos la dama y la posición es completamente perdida. Seguiría también aquí mate en pocos movimientos. Así que pasemos al tercer ejercicio o solución de ejercicio, donde son las negras las que disparan. Tenemos aquí que ellas jugaron dama F4. Aquí van a ganar material, están amenazando a la dama y esto es un tema de desviación y al alfil. Si la dama es capturada, vamos a ver qué pasa. Las blancas jugaron dama C2, pero si aquí hubiesen capturado la dama negra, entonces sigue un mate después de torre B1, dama C1 y torre por C1 mate. Por lo tanto, dama C2. Pero ante esa situación, el negro puede ganar el alfil luego de torre por B1 jaque, dama por B1 y dama por F6. Con lo cual, calidad de ventaja y mejor posición. Esto es victoria segura. Pasemos al otro ejercicio donde igualmente juega el negro y cambiamos la posición del tablero. Una bella combinación donde o se gana la dama o se da mate. Las negras efectúan aquí el sacrificio alfil por D4 jaque. Es obligado capturarlo con la dama, puesto que el rey está en jaque y no tiene escapatoria. Hay que capturarlo con dama por D4 y sigue ahora un jaque doble. Caballo E2 ataca al rey y ataca a la dama. Por lo tanto, o se pierde la dama o se recibe mate. Rey F1, pierde la dama.
pero si caballo por E2, entonces dama E1, jaque mate. Por lo tanto, rey F1, pero entonces las negras tendrían caballo por D4 con mucho material de ventaja. Vamos al siguiente ejercicio, donde juegan las blancas. Aquí ellas van a utilizar un recurso aprovechando que este alfil controla las casillas de escapes del rey negro y la dama puede estar defendiendo la torre, pero puede existir un ataque doble y un elemento de desviación con dama D5. Se sacrifica la dama atacando el peón de F7 y la torre de B3. Las negras no tienen solución apropiada contra este movimiento. Si capturan la torre, entonces pierden su dama. Si tras dama D5 defienden F7, entonces perderían la torre. No hay otra solución posible en este momento. Así que o se permite esto, o perder la dama. Por lo tanto, aquí las negras ya están para abandonar. Donde juega el blanco. Ya habíamos dicho que es un tema muy bonito de una partida de Adams y Torre, creo que es, donde la dama se sacrifica delante de la torre y de la dama. Vaya valentía, pero están aprovechando la debilidad del rey negro que está cubierto por sus propios peones que son traidores, no van a permitir su escapatoria. Dama C8. Aquí no hay soluciones posibles para evitar desventaja material. Por ejemplo, si dama por A7, entonces sigue el mate con torre por D8, torre por D8 y torre por D8 mate. La otra solución sería capturar la dama con la torre, pero no es solución tampoco. Torre por D8, dama por D8 y torre por D8 con jaque mate. Veamos qué otra jugada pudieran hacer las negras. Bueno, pues defenderse con la torre de AC8. Seguiría dama por C7, torre por C7 e igualmente torre D8, torre por D8 y torre por D8 jaque mate. No vemos solución alguna en esta posición. Lo otro sería venir a torre AC8, pero nos encontramos con la misma situación similar. Dama por C7, torre por C7 y torre por D8 jaque mate. Las negras jugaron dama C8, pero entonces sigue el sacrificio de la dama en A8, dama por A8. Las negras jugaron torre F8, pero esto pierde también porque se quedan con una torre y dama de menos. Pero si aquí captura la dama, entonces seguiría el siguiente mate que ya conocemos: torre por D8, dama por D8 y torre por D8 jaque mate. Tras torre F8 sigue dama por C8 y las negras se quedarían con una dama y una torre menos, puesto que recuperar su dama, aparte que tienen una torre menos, seguiría torre D8 y el mate que ya usted conoce, torre por D8 y torre por D8 jaque mate. Así que un bello final. Pasemos al otro, donde son las negras igualmente las que ganan. Un ejemplo clásico de esta posición que aparece en muchos libros de táctica. Las negras juegan dama B2. Están amenazando ganar la torre con torre por A1. ¿Cuántas respuestas posibles tienen las blancas para solucionar esto? Tienen varias, pero ninguna soluciona los problemas. Veamos. La primera, capturar la dama conduce a un mate después de torre por A1 y solamente demorar la ejecución
con dos movimientos, torre B1, torre por B1, dama D1 y torre por D1 mate. ¿Cuál sería la otra solución? Bueno, ir a defender toda la primera fila con la dama, pero entonces vendría la dama y la torre a F2 con un mate seguido, dama por F2, rey H1 y dama por G2 mate. Por lo tanto, después de este movimiento no hay solución. La torre está atrapada, por lo tanto, si se quitan a F1, por ejemplo, perderían entonces la torre de A1. Luego de este movimiento, dama B2, todo está perdido. Así que pasemos entonces al otro ejercicio donde igualmente ganan las negras. Un bello final que puede culminar con jaque mate de dos maneras. Las negras sacrifican su dama en G1, un sacrificio muy bonito. Las blancas tienen dos soluciones posibles, rey por G1, y veremos qué pasa. La otra solución es capturar con el caballo, pero viene el jaque mate de la cosa, con caballo F2. Luego de capturar rey G1, el caballo impide la salida del rey por F2 y tenemos una torre en una columna abierta donde se puede jugar tranquilamente y sin peligro torre C1 jaque y jaque mate en dos movimientos, torre D1, torre por D1 jaque, dama E1 y torre por E1 mate. En este clásico ejemplo juegan las negras, un ejemplo clásico de Capablanca contra Bernstein, donde Capablanca jugó dama B2, una jugada que ataca a la torre y ataca a la dama, una jugada de desviación. Las blancas jugaron torre C8, esto es tirándole una trampilla al gran Capablanca, quien no cayó en ella. Pero veamos qué hubiera pasado. Si se captura la dama, entonces sigue torre por D1 mate. Después de dama B2, si dama E1 defendiendo la torre de C3, entonces la dama se sacrifica, dama por C3, dama por C3, torre D1, dama E1 y torre por D1 jaque mate. No hay solución en esta posición. Si, por ejemplo, torre C2, entonces vendría este jaque y no le queda otra que venir a F1 y perdería la torre de C2. Esta es la jugada que hizo Bernstein intentando que Capablanca capturara la torre, pero Capablanca le jugó dama B1. Claro, la idea de él era que si se comían o capturaban la torre de C8, entonces la dama defendía la casilla C1 y no habría el jaque mate. Pero está la jugada intermedia, dama B1, forzando la jugada dama F1 y después del cambio de dama por F1, rey por F1, torre por C8, una torre libre de ventaja es completamente ganador. Veamos entonces finalmente este ejercicio que habíamos planteado, donde las blancas juegan torre E4. Se pensaba que con esta jugada se ganaba, puesto que se está amenazando la dama de G5 y el mate con la torre en E8. Pero las negras tienen una solución, torre por E4, dama por G5. La ventaja material es amplia para las blancas, pero existe la jugada torre 1 jaque, alfil F1 única y caballo E3, con lo cual ahora se está amenazando torre por F1 y jaque mate. Las negras con eso solucionan su problema, pero si las blancas juegan correctamente, ahora H3 es prácticamente obligado. ¿Por qué? Con este movimiento se cubre la casilla G4.
Un error hubiera sido H4 por H6, ganando. ¿Por qué? La dama está prácticamente atrapada. Vamos a ver las posibilidades. Si dama por H6, torre por F1, rey H2 y un jaque doble, caballo G4 y recupera su dama. Lo otro sería contra H6, dama F4, pero entonces se recupera la dama con torre por F1, dama por F1 y un caballo de ventaja después de caballo por F1. Por lo tanto, H3 es la única para cubrir la casilla H3. A eso sigue torre por F1, jaque, rey H2 y aquí jaque continuo, torre F2, rey H1, torre F1 y ninguno de los dos jugadores puede variar estos movimientos, por lo que la partida concluiría o concluye en empate. Espero que estos finales le hayan ayudado en su cálculo y como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.